Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Hoy es 22 de marzo. Se define la santificación bíblica. Juan 17:17 dice: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro». Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exterior, es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Los que son santificados por la verdad son recomendaciones vivientes de su poder y representantes de su Señor resucitado. La religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma, capacitando cada vez más al cristiano para la compañía de los ángeles celestiales. Un sentimiento agradable y de satisfacción propia no constituye evidencia de la santificación. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La palabra de Dios da bastante luz para que nadie necesite errar. Jesús, considerado como hombre, era perfecto, y sin embargo crecía en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, dice Lucas 2:52. Aún el cristiano más perfecto puede crecer continuamente en el conocimiento y en el amor de Dios. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo, y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Maranata, un libro de Elena G. de White. Encuentra mucho más en www.devocionmatutina.com. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Cómo estás en este momento? Mi vida hoy, el impulso que necesitamos para comenzar el día. Hoy es 22 de marzo. Guardo la puerta de mi corazón. Proverbios 4:23 dice: «Sobre cada cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque de él mana la vida. Como el hombre, cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, si no, en vano buscará la pureza de vida. Aquel que trate de construir un carácter noble, virtuoso, sin depender de la gracia de Cristo, está edificando su casa sobre la arena movediza. En medio de las fieras tormentas de la tentación, será destruida con seguridad. La oración de David debe ser la petición de cada alma. Hela aquí: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y habiéndonos convertido en participantes del don divino, hemos de seguir hasta la perfección, guardados en la virtud de Dios por fe. Aún tenemos una obra que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieran ser presa de las maquinaciones satánicas deberán guardar bien las avenidas del alma. Evitarán la ocasión de leer, ver u oír aquello que sugiera pensamientos impuros. No se permitirá que la mente divague espaciándose en todos los temas que el adversario le pueda sugerir. Esto requerirá oración sincera y constante vigilancia. Debemos recibir el auxilio de la presencia del Espíritu Santo, que al morar en nosotros elevará la mente y la acostumbrará a espaciarse en las cosas puras y santas. Debemos estudiar la palabra de Dios con diligencia. ¿Con qué limpiará el joven su cancino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti.
Tendréis que convertiros en centinelas en actitud de alerta para velar sobre vuestros ojos, oídos y todos vuestros sentidos, si queréis controlar vuestra mente e impedir que los pensamientos vanos y corruptos manchen vuestra alma. La potencia de la gracia únicamente puede realizar esta obra tan deseable. Mi vida hoy. Vuelve pronto. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Bienvenidos al devocional que nos acerca un poquito más a nuestro Creador. En los lugares celestiales de Elena G. de White, 22 de marzo. Fe que no dejará. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Génesis capítulo 32, versículo 26. Vosotros que con placer habláis de las faltas de otros, despertad y mirad dentro de vuestros corazones. Tomad vuestras Biblias e id a Dios en ferviente oración. Pedidle que os enseñe a conoceros a vosotros mismos, a comprender vuestras debilidades, vuestros pecados e inconsecuencias a la luz de la eternidad. Pedidle que os muestre cómo aparecéis a la vista del cielo. Esto es una obra individual. En humildad enviad vuestras peticiones a Dios y no descanséis día y noche hasta que podáis decir: oye lo que el Señor ha hecho por mí, hasta que podáis dar un testimonio viviente y hablar de victorias ganadas. Jacob luchó con el ángel toda la noche antes de ganar la victoria. Cuando rompió el alba, el ángel dijo: déjame, porque raya el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Entonces fue contestada su oración. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 26 al 28. Necesitamos la perseverancia de Jacob, la fe inquebrantable de Elías. Vez tras vez Elías envió a su siervo a ver si aparecía la nube, pero no se veía ninguna. Al fin, la séptima vez el siervo volvió con la palabra: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primera de Reyes 18:44. Se volvió Elías y dijo: no acepto esta evidencia, ¿esperaré hasta que aparezcan densos nubarrones negros? No, él dijo: es tiempo de ir. Confió plenamente en esa señal de Dios y envió a su mensajero delante de sí a decir a Acab que estaba por precipitarse una abundante lluvia. Una fe como esta es la que necesitamos, una fe que se aferre y que no dejará ir. La inspiración nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El cielo oyó su oración. ¿Por qué no se suplicará al Señor en favor de su pueblo hoy? Que el Señor nos llene con su espíritu. Oh, si pudiéramos descorrer el velo para comprender el misterio de la piedad. Review Dan Herald, 9 de enero de 1900. Recomiéndanos y escúchanos en www.devocionmatutina.com. Qué bien que nos hace levantarnos cada mañana y escuchar. Ha llegado el momento de recibir las buenas nuevas para tu vida. Para tu vida. Ven, Señor. Nuestra elevada vocación de Elena G. de White, 22 de marzo. Venciendo progresivamente al mal. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1 versículo 12. No es la orden ni la voluntad de Dios escudar a su pueblo de la tentación. Cuando la verdad se posesiona del corazón, el cristiano es puesto frente al conflicto. En su propia casa y aún en su propio corazón hay elementos opositores y ninguna cosa sino el abundante Espíritu de Dios puede asegurarle la victoria.
manuscrito 59 de 1900, página 16. El comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile, en ser inconsciente en vuestra confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo, se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar los efectos en aquella que no es para el bien. Pero vosotros podéis someter toda emoción y pasión a control y en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser vencidas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas y la voluntad debe ser puesta enteramente del lado de Cristo. Review and Herald, 14 de junio de 1892, página 371. Oramos a nuestro Padre Celestial, no nos dejes caer en tentación. Y luego, demasiado a menudo fracasamos en impedir que nuestros pies nos conduzcan a la tentación. Debemos mantenernos alejados de las tentaciones por las cuales somos fácilmente vencidos. Forjamos nuestro éxito mediante la gracia de Cristo. Debemos quitar del camino la piedra de tropiezo que ha hecho que nosotros y muchos otros pasemos por vicisitudes. Manuscrito 124 de 1902. La tentación y las pruebas nos asaltarán a todos, pero no necesitamos ser vencidos por el enemigo. Nuestro Salvador ha vencido por nosotros. Satanás no es invencible. Cristo fue tentado para que supiera cómo ayudar a cada alma que después sería tentada. La tentación no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. La tentación significa victoria y gran fortaleza para el alma que confía en Jesús. Manuscrito 113 de 1902, página 6. Escúchanos en www.devocionmatutina.com. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White, 22 de marzo. La ternura inigualada de Cristo. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Isaías capítulo 50, versículo 4. Como el rocío y las lluvias suaves caen sobre las plantas agostadas, caigan también con suavidad vuestras palabras cuando procuréis sacar a los hombres del error. El plan de Dios consiste en llegar primero al corazón. Debemos decir la verdad con amor, confiados en que Él le dará poder para reformar la conducta. El Espíritu Santo aplicará al alma la palabra dicha con amor. Por naturaleza somos egoístas y tercos, pero si aprendemos las lecciones que Cristo desea darnos, nos haremos partícipes de su naturaleza y de entonces en adelante viviremos su vida. El ejemplo admirable de Cristo, la incomparable ternura con que compartía los sentimientos de los demás, llorando con los que lloraban, regocijándose con los que se regocijaban, deben ejercer honda influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad. Con palabras y actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados.
En derredor nuestro hay almas afligidas. En cualquier parte podemos encontrarlas. Busquémoslas y digámosles una palabra oportuna que las consuele. Seamos siempre canales por donde fluyan las refrigerantes aguas de la compasión. En todas nuestras relaciones hemos de tener presente que en la experiencia ajena hay capítulos sellados en que no penetran las miradas de los mortales. En las páginas del recuerdo hay historias tristes que son inviolables para los ojos ajenos. Están consignadas allí largas y rudas batallas libradas en circunstancias críticas, tal vez dificultades de familia que día tras día debilitan el ánimo, la confianza y la fe. Los que pelean la batalla de la vida contra fuerzas superiores pueden recibir fortaleza y aliento merced a pequeñas atenciones que solo cuestan un esfuerzo de amor. Para ellos, el fuerte apretón de mano de un amigo verdadero vale más que oro y plata. Las palabras de bondad son tan bien recibidas como la sonrisa de los ángeles. Hay muchedumbres que luchan con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por modestos salarios que alcanzan apenas a satisfacer las primeras necesidades de la vida. Los afanes y privaciones sin esperanza de mejora hacen muy pesadas sus cargas. Cuando a esto se añaden los dolores y la enfermedad, la carga resulta casi insoportable. Oprimidos y agobiados no saben dónde buscar alivio. Simpatícese con ellos en sus pruebas, sus congojas y sus desengaños. Esto abrirá camino para ayudarles. Háblese de las promesas de Dios, órese con ellos y por ellos, infúndaseles esperanza. La palabra de afabilidad y aliento dichas cuando el alma está enferma y débil el pulso de su ser mortal, las considera el Salvador como si se las dijeran a Él mismo. Cuando los corazones son así alentados, los ángeles del cielo se deleitan en contemplarlo. El Ministerio de Curación, páginas 114 a la 116. Exaltar a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de esos libros en www.devocionmatutina.com. Los comentarios más selectos de Elena G. de White sobre las verdades fundamentales del cristianismo. La fe por la cual vivo. La razón de ser cristiano a la luz de la Biblia. La fe por la cual vivo. Por la cual vivo. La fe por la cual vivo, de Elena G. de White, 22 de marzo. Nuestra desesperada condición pecaminosa. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por el cual han sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más. Para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El Camino a Cristo, página 31. Muchos se dan cuenta de su impotencia, desean con ansias aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Que alcen sus miradas estos desesperados que están siempre luchando.
Mirad al Salvador. Su gracia es capaz de vencer el pecado. Volved a Él vuestro corazón agradecido, tembloroso de incertidumbre. Echad mano de la esperanza puesta ante vosotros. Su fuerza ayudará a vuestra flaqueza, os guiará paso a paso. Poned vuestra mano en la suya y dejaos guiar por Él. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os envuelve. Buscadle sabiendo que desea dejarse hallar por vosotros. El Ministerio de Curación, páginas 77 y 78. La promesa de Dios es: me buscaréis y hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. El Camino a Cristo, página 31. La fe por la cual vivo. Un libro de Elena G. de White. Descubre más de esos libros en www.devocionmatutina.com. Descubre una experiencia única. La maravillosa gracia de Dios. Un devocional que reforzará tu íntima relación con el Creador. Bienvenidos a La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios, de Elena G. de White, 22 de marzo. Cuando llega la aflicción. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor a los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, dice Pablo, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 312. Muchas de vuestras aflicciones han recaído sobre vosotros en la sabiduría de Dios para acercaros al trono de la gracia. Suaviza y subyuga a sus hijos mediante dolores y dificultades. Este mundo es el taller de Dios, donde nos amolda para las cortes celestiales. Emplea el cincel en nuestro tembloroso corazón hasta que desaparecen las asperezas e irregularidades, y estamos en condiciones de ocupar el lugar que nos corresponde en el edificio celestial. Por medio de la tribulación y el pesar, el cristiano se purifica y fortalece y desarrolla un carácter de acuerdo con el modelo dado por Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 143. Permitamos que las aflicciones que tanto nos apenan y agravian sean lecciones instructivas que nos enseñan a avanzar hacia el blanco del premio de nuestra alta vocación en Cristo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre en nuestro corazón esta esperanza. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 433 y 434. La maravillosa gracia de Dios. Un libro de la extraordinaria escritora Elena G. de White.
Encuentra muchos más en www.devocionmatutina.com. Si hay incertidumbre en tu vida, alza tus ojos. Si elevas una oración, alza tus ojos. Si tus fuerzas no son suficientes, alza tus ojos. Un libro que tiene hermosas reflexiones de Elena G. de White. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Alza tus ojos de Elena G. de White, 22 de marzo. Ver las cosas con perspectiva celestial. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Se libra una batalla constante entre los instrumentos satánicos y las inteligencias celestiales. Satanás está empeñado en ganar el juego por las almas de los hombres. Se manifestaría mucha mayor preocupación si todos pudieran ver las corrientes subyacentes de tentaciones engañosas, si pudieran discernir los fraudes satánicos que se exhiben con apariencia celestial. Habría mucho más desconfianza de la sabiduría humana y mucho más dependencia de Dios. Pero cuando nuestra visión espiritual está opacada, no discernimos los incidentes notables que han ocurrido para apartar los pasos del pueblo de Dios de los senderos seguros hacia los que son resbalosos e indignos de confianza. El Señor quisiera moldear la vida correctamente y afirmar los pies sobre la roca de la eternidad. No obstante, cuando los hombres se sienten suficientes y se exaltan a sí mismos, los ángeles se entristecen porque saben que se dejarán caer semillas de cizaña en las mentes de otros que brotarán y producirán su cosecha. La única seguridad para el alma es caminar humildemente con Dios. Entonces los hombres velarán en oración. Cuando el corazón no se une con la oración, esta es simplemente de labios. Pero ¿cuántas veces nuestros pies han estado a punto de resbalar, nuestra mano a punto de dejar de aferrarse de la mano que es capaz de salvar hasta lo sumo a todo aquel que se aferra de ella con fe? Pero ¿cuántas veces nuestros pies han estado a punto de resbalar, nuestra mano a punto de dejar de aferrarse de la mano que es capaz de salvar hasta lo sumo a todo aquel que se aferra de ella con fe? Muchos han oscurecido de tal forma sus mentes con un sentido de suficiencia que llegaron a sentirse muy confiados, cuando habrían hecho mejor en mostrarse desconfiados y cautelosos. Si los hombres pudieran ver cuán fácilmente yo y el orgullo espiritual se entretejen con una profesa devoción a la obra de Dios y cómo, cuando esto ocurre, se le permite arruinar la obra y distorsionar el modelo del tejedor. Orarían entonces: unge mis ojos con el colirio celestial para que pueda ver todas las cosas correctamente. A menos que haya crecientes humildad de corazón y pureza de acción, se harán las cosas de tal forma que dejarán detrás de sí toda una estela de errores. Un mal movimiento ocasionado por falta de fe ha conducido a muchas circunstancias desastrosas. No parece un mal tan grande el permitir que Satanás gobierne y obtenga la victoria en las cosas pequeñas, aun cuando están implicados intereses eternos. Pero un mal paso conduce a una sucesión de pasos equivocados y luego a celos y sospechas acerca de la persona y las mismas cosas que Dios habría querido llevar al éxito. ¿Cuándo aprenderá a ser sabio el pueblo de Dios? La verdadera religión de Jesucristo tiene que ver en primer lugar con la misericordia y la gloria de Dios en nuestras experiencias cotidianas. Dios está muy cerca de nosotros en Cristo. Sí, cerca de todos aquellos que lo invocan con sencillez y sinceridad, que disciernen su gran necesidad de la sabiduría que desciende de lo alto.
manuscrito 43 del 22 de marzo de 1898. Recuerden las primeras cosas. Hay grandes tesoros por descubrir. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Hay palabras que Dios quiere contarte con ese amor que solo Él nos da. Bienvenidos al devocional. El Cristo triunfante. Cristo es la única escalera que conduce al cielo. 22 de marzo. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13. La escalera es el medio de comunicación entre Dios y la raza humana. Por medio de la escalera mística se predicó el Evangelio a Jacob. Cuando la escalera se extendió desde la tierra hasta las alturas de los cielos, se pudo ver la gloria de Dios en la parte superior de ella, donde Cristo en su naturaleza divina era uno con el Padre. Y así, como los peldaños superiores de la escalera penetraban los cielos y los inferiores tocaban la tierra, así también Cristo, siendo Dios, revistió su divinidad con humanidad y vivió en el mundo, en condición de hombre. Aquella escalera habría sido inútil si no descansara en tierra o si no tocara los cielos. Dios se manifestó en gloria en la cima de la escalera y mirando compasivamente al errante y pecador Jacob, le dirigió palabras de aliento. Es a través de Cristo que el Padre contempla a los seres humanos pecadores. Los ángeles ministradores se comunicaban con la tierra por medio de aquella escalera. Es que la única forma como los seres humanos pueden alcanzar la salvación es aferrándose a Cristo. Ascendemos a los cielos por la escalera, la altura total de la obra de Cristo paso a paso. Hemos de asirnos de Cristo y subir por los méritos del Señor. Detenernos implica dejar de ascender. Es caer, es perecer. La pregunta que los hombres y las mujeres que miran hacia el cielo se hacen es: ¿cómo puedo llegar a las mansiones reservadas a los benditos del Señor? Siendo partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Es entrando en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo y echando mano de la esperanza propuesta en el Evangelio. Es permaneciendo en Cristo y siendo orientados por Cristo, creyendo y obrando. Es confiando en Jesús y sin embargo trabajando en el plan de la adición, aferrándose a Cristo y ascendiendo constantemente hacia Dios. Le señalamos las mansiones que Cristo está preparando para todos los que le aman. Le señalamos la ciudad con fundamento, cuyo hacedor y constructor es Dios. Asciendan paso a paso y encontrarán a Dios en la parte superior de la escalera y la ciudad santa de Dios. Nadie que haya subido resueltamente por la escalera dejará de alcanzar la vida eterna, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manuscrito 13, año 1884. Dios tiene mucho más para nosotros. Visítanos y descubre más de su amor en www.devocionmatutina.com. Elena G. de White nos trae un mensaje especial para este tiempo. Un aporte diario para tu vida. A fin de conocerle, de Elena G. de White, 22 de marzo, el capital depositado. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros.
Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan capítulo 12, versículo 35. Esta es la amonestación que daríamos a los que pretenden creer la verdad. Aún un poco está la luz entre vosotros. Os pediríamos que considerarais la brevedad de la vida humana, cuán prestamente pasa el tiempo. Dentro de nuestro alcance hay áureas oportunidades y privilegios. La copiosa y abundante misericordia de Dios espera que demandemos sus más ricos tesoros. El Salvador está dispuesto para prodigar gratuitamente sus bendiciones, y la única pregunta es, ¿las aceptaréis? Se han hecho ricas provisiones y la luz brilla de una diversidad de formas, pero esa luz perderá su precioso carácter para los que no la aprecian, no la aceptan ni responden a ella, o habiéndola recibido no transmiten la luz a otros. Vuestra vida, vuestra alma, vuestra fortaleza, vuestras facultades mentales y físicas han de ser consideradas como un capital depositado para que se incremente para vuestro Señor durante el periodo de vuestra vida. Habéis de permanecer en vuestro lugar determinado en el gran ejército de Dios para llevar a cabo su plan de salvar vuestra propia alma y el alma de otros. Lo podéis hacer viviendo una vida cristiana consecuente, realizando esfuerzos fervientes, aprendiendo en la escuela de Cristo sus caminos, sus propósitos y subordinando vuestra voluntad y vuestros caminos a la voluntad de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Los que creen en Cristo derivan el poder de sus motivos y la estructura de su carácter de aquel en quien creen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5, el instructor del joven 10 de enero de 1895. Visítenos en www.devocionmatutina.com. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 22 de marzo. San Juan se asombra al contemplar el amor de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El día del Señor mencionado por Juan era el sábado, el día en el cual Jehová descansó de su gran obra de creación, el que él bendijo y santificó porque había descansado en él. El sábado fue tan sagradamente observado por Juan en la isla de Patmos como cuando estaba entre el pueblo predicando en ese día. Junto a las rocas desiertas que lo rodeaban, Juan se acordaba de la roca de Horeb, y como cuando Dios pronunció su ley a oídos del pueblo que allí estaba, dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. El Hijo de Dios habló a Moisés desde la cumbre de la montaña. Dios hizo de las rocas su santuario. Su templo eran las colinas eternas. El divino legislador descendió sobre la rocosa montaña para pronunciar su ley a oídos de todo el pueblo, a fin de que sus hijos pudieran ser impresionados por la grandiosa y pavorosa exhibición de su poder y gloria, y temiesen transgredir su mandamiento. Dios pronunció su ley en medio de truenos y relámpagos, y la espesa nube que estaba en la cumbre de la montaña,
y su voz era como voz de trompeta de gran intensidad. La ley de Jehová no podía ser cambiada, y las tablas en las cuales él escribió la ley eran sólidas roca, lo cual simbolizaba la inmutabilidad de sus preceptos. El rocoso Horeb llegó a ser un lugar sagrado para todos los que amaban y reverenciaban la ley de Dios. Cuando Juan estaba contemplando las escenas de Horeb, el espíritu de aquel que santificó el séptimo día vino sobre él. Contempló el pecado de Adán y la transgresión de la ley divina y el terrible resultado de esa violación. El amor infinito de Dios al dar a su Hijo para redimir a la raza perdida parecía demasiado grande para ser expresado en el lenguaje humano. Como lo presenta en su epístola, él pide que la Iglesia y el mundo lo contemplen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan 3:1. Era un misterio para Juan que Dios pudiera dar a su Hijo para morir por el hombre rebelde, y lo desconcertaba el hecho de que el plan de salvación, trazado a un costo tan grande por el cielo, fuera rehusado por aquellos para quienes el sacrificio infinito había sido hecho. No es algo liviano pecar contra Dios, erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. Dios lo hizo un agente moral libre para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios. La edificación del carácter, página 74. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Ella lo escribió, nosotros la leemos para ti. Hijos e hijas de Dios, un libro de Elena G. de White. Bienvenidos. Hoy es 22 de marzo, estamos aquí en nuestras reflexiones, hijos e hijas de Dios. Para hoy nuestro tema, más paciencia y menos sermonear. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos trae el versículo para este momento. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Hay muchos que carecen de paz y gozo porque en su vida nunca se liberan de su ego. Siempre están requiriendo la admiración de los demás. Si trataran de ver cuán útiles pueden ser y quisieran expresar palabras de amor y de ánimo, sus vidas, insustanciales y sin sentido, se convertirían en un florido jardín. Necesitamos aprender en la escuela de Cristo valiosas lecciones respecto a la paciencia. No hay que desanimarse, sino al contrario, actuar en todo momento con la máxima humildad, la cual nos acercará a Jesús y nos inducirá a fijarnos continuamente en el modelo. Hemos de actuar como Jesús lo hizo. Cuando los niños y jóvenes pierden el dominio propio y pronuncian palabras airadas, el silencio es a menudo lo mejor. En vez de recurrir a reproches, regaños o castigos, pronto vendrá el arrepentimiento. Ese significativo silencio será en muchos casos más eficaz que todas las palabras que se puedan pronunciar. Cuando los demás manifiestan impaciencia e irritación y se quejan porque su yo no ha sido subyugado, empiezan a cantar algunos himnos. Mientras Cristo trabajaba en el taller de carpintería, por ejemplo, a veces se veía rodeado de gente que procuraba impacientarlo.
Pero él entonaba algunos de los hermosos salmos, y antes de que los demás se dieran cuenta de lo que ocurría, se sorprendían ellos mismos cantando con él, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, cuya presencia se podía entonces sentir. El Hogar Cristiano, capítulo 71, página 420. Una lectura que va directamente a tu corazón. Hijos e hijas de Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué gusto estar contigo otra vez. Te habla tu amigo Adán Vicente para acompañarte en estas hermosas reflexiones, ser semejantes a Jesús. Hoy es 22 de marzo. Un talento usado fielmente ganará otros talentos. Mateo capítulo 25 versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Que la obra que necesita ser hecha no espere por la ordenación de ministros. Si no hay ministros para emprender la obra, que hombres y mujeres inteligentes, sin pensar en cómo pueden acumular la mayor parte de bienes, se establezcan en esas ciudades y pueblos y eleven el estandarte de la cruz usando el conocimiento que han obtenido en ganar almas para la verdad. El conocimiento de la verdad es demasiado precioso para ser amontonado y atado y escondido en la tierra. Aún el único talento que nos confió el Maestro debe ser empleado fielmente, también para ganar otros talentos. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que han sido refrescados con los ricos manantiales de bendiciones que descienden del trono de Dios? Que se pregunten qué es lo que han hecho para comunicar esta luz a los que no han tenido las mismas ventajas. ¿Cómo estarán en el juicio cuando se escudriñe cada motivo quienes han sido negligentes en usar sus talentos? El Maestro Celestial ha encomendado talentos a cada uno de sus siervos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios no ha dado talentos tan solo a unos pocos, sino que a cada uno le ha encomendado algún don particular para que lo use en su servicio. Muchos a quienes el Señor le ha dado talentos preciosos han rechazado emplearlos para el adelanto del reino de Dios. No obstante, están bajo la obligación a Dios por su uso de los dones. Cada uno, ya sea que sirva a Dios o se complazca a sí mismo, es un poseedor de algún depósito, cuyo uso apropiado traerá gloria a Dios y cuyo uso pervertido robará al dador. El que los poseedores de talentos no reconozcan las demandas de Dios sobre ellos no los hace menos culpables. Si durante su vida eligen permanecer bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas, Cristo no los confesará en el día del ajuste final de cuentas. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Goza y alégrate cada día con una religión radiante. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Qué gusto encontrarnos aquí, recomendándote siempre ingresar a www.devocionmatutina.com. Hoy es 22 de marzo. Trabajar da derecho a comer. Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Salmo 128, versículos 1 y 3. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría cumplió con su parte en las labores domésticas.
Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad de Nazaret, yendo y volviendo de su humilde trabajo. No hizo uso de su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Durante su infancia y su juventud, mientras Jesús trabajaba, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de modo que se conservaran en buen estado para poder cumplir con su trabajo lo mejor posible en todos los aspectos. No quería ser deficiente en nada, incluido el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que hemos de cumplir con nuestro trabajo con esmero y fidelidad, pues eso es lo único aceptable. El ejercicio físico que educa a las manos para ser útiles y prepara a los jóvenes para cumplir con su parte de las responsabilidades de la vida, da fuerza física y desarrolla todo el potencial humano. Es deber de cada cual comprometerse en actividades que resulten beneficiosas para sí mismo y para la sociedad. El Creador nos asignó el trabajo como una bendición, y únicamente el obrero diligente merece la honra y podrá vivir con alegría. El deseado de todas las gentes, capítulo 7, página 55. Hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la Iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 10. Una religión radiante es un libro de Elena G. de White. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Cuando sientes miedo, Cuando piensas que a nadie le importas. Dios nos cuida. Una reflexión diaria para alcanzar seguridad y confianza en tu vida. Dios nos cuida. Dios me cuidará. Dios nos cuida, de Elena G. de White, 22 de marzo. El día más importante. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. El sábado debiera hacerse tan interesante para nuestras familias que su regreso cada semana sea recibido con gozo. La escuela sabática y la reunión del culto ocupan solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede ser hecha la más sagrada y preciosa de todas las horas del sábado. En la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones sacadas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza, que pueden reunirse bajo los árboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. En el tiempo agradable, paseen los padres con sus hijos por los campos y huertos. En medio de las cosas hermosas de la naturaleza, háblenles de la razón de la institución del sábado. Descríbanle la gran obra creadora de Dios. Díganles que cuando la tierra salió de su mano era santa y hermosa. Cada flor, cada arbusto, cada árbol respondía al propósito de su Creador. Mostradle que fue el pecado lo que mancilló la obra perfecta de Dios, que las espinas y los cardos, la tristeza y el pesar y la muerte son todos resultados de la desobediencia a Dios. Invitadlos a ver cómo la tierra, aunque estropeada por la maldición del pecado, todavía revela la bondad de Dios. Si podemos cultivar dentro nuestro una belleza del alma correspondiente a la belleza de la naturaleza que nos rodea, habrá una mezcla de las agencias divinas y humanas.
Al bajar el sol, que la voz de la oración y el himno de alabanza señalen el fin de las horas sagradas, e invitad a Dios a acompañaros en los cuidados de la semana de trabajo. Así los padres pueden hacer del sábado, como debe ser, el día más gozoso de la semana. Pueden hacer que sus hijos lo consideren como una delicia, el día mejor de todos, el santo del Señor, el día honorable. Dios nos cuida es un libro de Elena G. de White. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Dios nos cuida. Dios me cuidará. En tu preparación para el cielo, haces tuya la promesa: recibiréis poder. Prepárate a conocer detalles que pueden transformar tu vida. Recibiréis poder de Elena G. de White, 22 de marzo, benevolencia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Cuando los corazones de los hombres han sido enternecidos por la presencia del Espíritu de Dios, son más sensibles a las impresiones del Espíritu Santo y resuelven negarse a sí mismos y sacrificarse por la causa de Dios. Al brillar la divina luz en las cámaras de la mente con claridad y fuerzas inusitadas, es cuando los sentimientos del hombre natural quedan vencidos y el egoísmo pierde su poder sobre el corazón y se despiertan los deseos de imitar al modelo Jesucristo en la práctica de la abnegación y la generosidad. Entonces la disposición del hombre naturalmente egoísta se impregna de bondad y compasión hacia los pecadores perdidos y formula una solemne promesa a Dios como lo hicieron Abraham y Jacob. En tales ocasiones, los ángeles celestiales están presentes. El amor hacia Dios y la gente triunfa sobre el egoísmo y el amor al mundo. Este sucede especialmente cuando el predicador, con el Espíritu y el poder de Dios, presenta el plan de redención trazado por la majestad celestial en el sacrificio de la cruz. Dios le ha dado al creyente algo que hacer para lograr la salvación de sus semejantes. Puede orar en relación con Cristo haciendo actos de misericordia y de beneficencia, pero no puede redimirlos porque es incapaz de satisfacer las exigencias de la justicia insultada. Esto lo pudo hacer solo el Hijo de Dios, poniendo a un lado su honra y gloria, revistiendo de humanidad su divinidad y viniendo a la tierra para humillarse y derramar su sangre en favor de la familia humana. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 551 y 552. Recibiréis poder. Es un libro de Elena G. de White. Puedes encontrar mucho más en www.devocionmatutina.com. Profundiza, conoce y aprende más de Dios en Conflicto y Valor. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Conflicto y valor de Elena G. de White, 22 de marzo. Dios lo envió. Lea Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 16.
Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 10. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. En su misión ante Faraón, Moisés había de exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. En el tiempo de angustia que vendría inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 256, 260 y 261. Conflicto y Valor es un libro de Elena G. de White. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Cada día con Dios de Elena G. de White, 22 de marzo. Prueba y perfección. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Todas las diversas facultades que los hombres poseen, cuerpo, alma y espíritu, se las da Dios para que puedan ser educadas y disciplinadas y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino, y al hacerlo el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda facultad, todo atributo que el Señor nos ha dado, debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, y al llevar el yugo de Cristo, al aprender diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. Al ser enseñado el hombre primeramente por Cristo y al guardar después su mente y su alma,
ello cumplirá un propósito santo, puesto que elevará sus pensamientos hacia lo puro y lo que ennoblece, y despertará devoción y gratitud en el alma de sus semejantes por medio de sus palabras y su ejemplo. Al actuar de este modo será colaborador de Dios. No empleará los dones que se le han confiado para exaltarse a sí mismo o para buscar la alabanza de los hombres, sino para exaltar a Dios, para inspirar las mentes, no para meditar en la gloria que van a alcanzar, sino en cómo pueden ser una bendición para sus semejantes e instrumentos eficaces para inducir a las almas a contemplar las cosas divinas. Debe enseñar a otros por precepto y ejemplo a caminar en las pisadas de Cristo. Entonces su propia mente estará equilibrada y sus talentos serán considerados dones de Dios para ser empleados en su gran plan con el fin de ayudar en todo lo posible. Al actuar en armonía con el gran plan de Dios, encontrará el lugar que el Señor le ha señalado. Logrará la perfección del carácter de Cristo mediante la gracia que Dios le dé. Debido a que la gracia de Dios lo eleva, está preparado, gracias a la transformación de su propio carácter, para elevar por precepto y ejemplo a sus semejantes. En esta vida de prueba se le concede a los hombres para que logren la perfección que ha de constituir el carácter de todos los salvados. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Carta 46 del 22 de mayo de 1900, dirigida a Daniel Steed, un creyente australiano. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com.